Dios es bueno. Dios es bueno. Señores, para que este maravilloso libro llegara a nuestras manos, mire, hubo mucha sangre de por medio, aparte de la sangre de Cristo, ¿eh? Estamos hablando de siervos y siervas de Cristo que sacrificaron sus vidas. Andar con una Biblia antes era problemático, eso era algo de herejía. Y antes de nosotros entrar al tema de la historia, no se me aburran, vamos a hablar de historia, ¿eh? Dígale que está a tu lado, vamos a hablar de historia. Y no te puedes dormir, porque es la historia de la palabra de Dios. Yo quiero leerle un texto, y aunque parezca incoherente ahora, simplemente quiero que lo guarden en su corazoncito ahí, para ahorita. Génesis 1:1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Guárdenlo por ahí. La historia de la Biblia. Señores, hay información por un tubo y 7 llaves de este maravilloso libro. El libro más amado, pero también el más odiado, por el cual se ha discutido mucho. Hay gente que ha quedado de enemigo. Y hay unos apuntes que quiero compartir con ustedes antes de hablar de la historia en sí. Es el único libro que explica el origen de todas las cosas. No estoy hablando del Génesis como tal, estoy hablando de la palabra de Dios, que dentro de la palabra de Dios está el Génesis. Si nosotros comparamos a la palabra de Dios con otros libros que se consideran sagrados, veremos que tienen ese bache. Realmente ellos no explican el origen de todas las cosas, pero dice la Biblia, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un mismo verso puede ablandar o endurecer el corazón de una persona, Rafael. Increíblemente, Juan 3:16, que es un verso que a muchas personas realmente nos ha tocado el corazón, porque de tal manera ha amado Dios, ¿verdad?, al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces hay personas que dicen, wow, Dios ha dado a su Hijo para morir por mí, por rescate por mis pecados. Pero hay otros que dicen, wow, qué Dios tan abusador que envió a su Hijo. ¿Me doy a entender? O sea que la palabra de Dios tiene un solo intérprete, y es su Santo Espíritu. ¿Estamos aquí? La palabra de Dios tiene un solo intérprete, y es su Santo Espíritu. No soy yo, ni como yo piense, ni como yo entienda. Otro dato más: hace sabio hasta el más necio de los necios, si éste la lee y la practica. ¿Ustedes sabían eso? Un necio toma la palabra de Dios, con proverbios nada más, yo creo que ese necio tiene para enderezarse. La Biblia nos confronta, es como un espejo que le revela al ser humano su condición de pecado. Por eso el ser humano no quiere aceptarla, Miguel Ángel. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia, me dice entonces que yo soy pecador. Y entonces como que yo me siento incómodo. No me gusta ese concepto de mi persona, porque yo no he matado, no he robado. Por el lente del cielo la cosa se ve muy diferente. Orígenes. La procedencia del vocablo griego Biblia deriva posiblemente de biblos. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. El nombre que más se usa para designar a la palabra de Dios es el de Biblia. La Biblia no vendría a ser un solo libro, sino más bien un compendio de muchos libros. Todos sabemos que nuestra Biblia tiene 66 libros. La Biblia se compone de una colección de 66 libros escritos por aproximadamente 40 hombres. Sin embargo, 3.800 afirmaciones en el Antiguo Testamento sostienen que la Biblia proviene de Dios. Ahí en Éxodo 19:9 y Éxodo 21 dice, y dijo el Señor. O sea, Rafael, que estamos hablando que Dios dice, Dios está hablando ahí. El Nuevo Testamento también afirma la inspiración divina del Antiguo Testamento y asevera lo mismo en cuanto a sus propias escrituras. Dios inspiró la palabra, guiando así los pensamientos de los escritores para que escribiesen la verdad. No estamos hablando de que los escritores entraron en un trance y que ellos empezaron a escribir así como automatizados, no. Sino que Dios los inspiró, los motivó para que escribieran su verdad. Se ha encontrado, oigan bien, que los mejores principios en cada campo del estudio moderno están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. La Biblia es el guía moral más poderoso del mundo y ningún hombre ha sido capaz de mejorarla. Por eso ustedes ven que
hay uno que descubrió tal cosa del ser humano y tiene unos métodos, y cuando usted escudriña esos métodos, realmente tú dices, pero esos son principios bíblicos que él está usando. Usted ve que la psicología, que si yo qué, y cuando usted lo escudriña, principios bíblicos. La Biblia es palabra de Dios, es perfecta, actualizada, irrefutable. La Biblia, aunque escrita por cerca de 40 hombres durante un periodo de 1600 años, contiene una unidad y consistencia maravillosa. El Antiguo Testamento predice aún la venida del Nuevo Testamento. Jeremías 31:1 dice: haré un nuevo pacto con ustedes. Y en Hebreos 8, del 6 al 13, cita a ese verso de Jeremías. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores, colectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados e ineducados. Escribieron sobre los grandes temas de Dios, del hombre, la moralidad, la salvación y la vida eterna. Sin embargo, sus escritos poseen una armonía que sería imposible sin la dirección unificadora de Dios. ¿Usted comprende la profundidad de esto? Estamos hablando que la formación de un rey no es la misma que la de un campesino. Y si ellos fueran a escribir cosas de ellos, Rafael, entonces hubiera una diferencia, una discrepancia, porque se entiende que el rey es más culto, tiene más estudio, pero esto no tenía que ver con estudio. Amor era un campesino, y mira qué tremendo libro. La cima de esto es que Dios entonces armoniza todo esto y lo une con su hilo, porque Dios es quien inspira, y lo vamos a estar diciendo. Ahora bien, ¿cómo se escribía? ¿En dónde se escribía la Biblia? Porque obviamente no había estos métodos de impresión. En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. La nación que ha conservado mayor número de papiros es Egipto. Ello se debe a que el papiro solo resiste largo tiempo en climas muy cálidos y secos. Solo siglos después, en el siglo IV, se comenzó a utilizar el pergamino, formado por piel de animales, las cuales, convenientemente tratadas, se reducían a hojas finas y lisas. Y ahí vemos como el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole: hey, tráeme la carpa y los pergaminos. La diferencia de un pergamino y un papiro, obviamente, es simplemente el material, pero los dos eran enrollables. Aquí vemos luego cómo fue evolucionando la forma de, digamos, distribuirla, porque después de los papiros y los pergaminos pasamos a la forma códice, que es básicamente como lo tenemos ahora. Es decir, era más efectivo porque se podía escribir de lado a lado, no había que andar con un solo rollo y después desenrollarlo. El método códice era más efectivo realmente porque era más portable, se podía escribir de ambos lados y se ahorraba más papiros realmente. En su totalidad se utilizaron 3 idiomas para escribir los diferentes libros de la Biblia. Estos idiomas fueron el hebreo, el arameo y el griego. También se escribió en 3 continentes: Asia, África y Europa. La notable unidad y coherencia de la Biblia confirma que es auténtica y revela un solo autor, el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia y para instruir en justicia. Fíjense que la palabra en griego ahí de inspirada es theopneusto, que significa soplada por o inspirada por. Gracias a Dios que Dios le dio una idea maravillosa a este hombre llamado Johannes Gutenberg. Él inventó la imprenta en el 1455. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones de ella. ¿Sabía usted eso? Yo no lo sabía realmente. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la prensa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el 1455. Hasta entonces, el que quería una Biblia o parte de ella tenía que copiarla o pagar a quien se la copiase. ¡Wow! Pero qué fácil. Nosotros estamos en una época de verdad, estamos maravillosos, ¿verdad, pastora? Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existían divisiones entre capítulos y versículos.
Tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento durante los siglos XV y XVI. O sea que no bastaba, Miguel Ángel, con que tú tenías que andar con un rollo, sino que no había ni capítulo ni versículo. O sea que si yo leía algún libro, Isaías, y quería compartir una porción contigo, Miguel Ángel, búscate en el medio del libro, más o menos, pero antes del medio, antes de llegar, más o menos ahí que está el verso. Si no me acordaba como decía. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban enumerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por este señor, el arzobispo inglés Stephen Langton, después del año 1200, y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers, 1547. Para que ustedes vean que Dios fue orquestando todo esto. Los términos de Antiguo y Nuevo Testamento solo se empezaron a usar a finales del siglo II después de Cristo para designar los libros de las Sagradas Escrituras, lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto es un libro indestructible. Generalmente, este libro fue quemado muchísimas veces. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, Marcos 13:31. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que el mundo haya conocido. Un emperador romano llamado Diocleciano, eso fue en el 301 al 304, después de Cristo, mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, la tumba de este señor fue usada para que la iglesia se congregara durante 1000 años. ¿Usted está entendiendo esto? Pero no, la cosa no se queda ahí. Este agnóstico francés, Voltaire, no pudo tomar una posición más masculina. Bueno, no se nota bien aquí. Pero este señor le vaticinó a la Biblia 100 años de vida. Él dijo, no, de aquí a 100 años la Biblia va a ser historia. Es un libro de cuentos eso. Ese hombre se murió. ¿Y saben qué? La Sociedad Bíblica de allá, europea, compró su casa cuando se murió, tomó su imprenta y empezó a imprimir Biblia. Óyeme, pero qué cosa, ¿eh? En el 1861, la Academia Francesa de las Ciencias enumeró 51 hechos, entre comillas, que supuestamente refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se consideran como la verdad hoy en día. ¿Y la Biblia? ¿Está aquí? Muchos otros esfuerzos se han realizado para destruir la Biblia. Ha sido examinada, criticada y atacada severamente por muchos, pero el tiempo y los descubrimientos nuevos siguen probando que cada ataque es injusto, falso y vano. Mas la palabra del Señor, Primera de Pedro 1:25. No importa el esfuerzo que hizo Diocleciano. Luego vino este hombre, Constantino, 22 años después de Diocleciano, en el primer concilio ecuménico, elevó a la Biblia a la autoridad infalible. Oigan bien, Constantino lo hizo. Al Imperio Romano lo sucede en la Edad Media. La Iglesia Romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que durante siglos fue desconocida casi. Lutero, según cuenta Lutero, ya era adulto cuando viera una Biblia. Por decisiones conciliares y anatemas papales, las Biblias fueron quemadas en público y lectores de la Biblia condenados, martirizados y quemados en vivo por la Inquisición. Pero desde entonces la Biblia es más divulgada, leída y querida que nunca. Los enemigos han muerto, sus acometidas fueron rechazadas y la Biblia se mantiene firme como una roca. Vamos a ver los escritos originales del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una muestra del Tanaj judío. El Tanaj judío viene siendo el Antiguo Testamento para nosotros. Ahí el Tanaj judío se compone de la Torah, del Neviín y del Ketubim, que significa ley, profetas y los escritos, y que constituyen para los judíos y cristianos la más antigua fuente de revelación divina escrita. Lamentablemente los escritos originales de la Biblia no sobreviven hoy en día. Probablemente se desintegraron a través del tiempo. Nosotros dijimos ahorita que realmente el papiro y también los mismos pergaminos no sobreviven al ambiente húmedo. Tienen que tener un lugar seco y cálido. Los escritores de la Biblia no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos. Los más antiguos escribieron sobre papiro y mucho más tarde los pergaminos. Estos dos materiales de escritura estaban amenazados por la humedad, el moho,
varios tipos de gusanos, tendiendo a desaparecer con mayor facilidad. El papiro. Cuando los escritores originales dejaron de existir, cuando los escritos originales dejaron de existir, estas copias se convirtieron en la base de los futuros manuscritos. Y así sucesivamente fueron haciéndose copias de otras copias durante siglos. Pero vamos a ver cómo Dios cuidó esas copias de las copias de las copias, porque hay personas que dicen, pero hubo uno que se pudo haber equivocado, porque somos humanos, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí celosamente, cada uno de ellos ahí. Cuidado con lo que tú escribes. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que hacían estas personas. Los soferines o sofer, viene de esa palabra en hebreo, sofer, significa copista, que alude a la acción de contar y registrar cada palabra. En el Antiguo Testamento, ser copista o escriba llegó a ser una profesión. Ahí hay dos pasajes bíblicos que lo avalan. Los copistas o soferines eran gentes profesionales que vivían entregados a su labor. Sentían profunda reverencia por las palabras que copiaban. Se pueden considerar a los soferines como los predecesores de los masoretas. O sea, ellos fueron antes que los masoretas. Vamos a ver en el siguiente slide quién eran los masoretas. A su vez, los soferines son los herederos de los escribas, es decir, los escribas estaban antes que ellos, que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio y el post-exilio. Esos fueron los escribas. Durante 500 años, los soferines fueron colocando las bases para la futura vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada. Ahora bien, esta gente era más fuerte para mí que los soferines. Yo espero que los adolescentes y jóvenes de acá no sean soferines de las tareas, ¿verdad que no? Bueno, el término masora deriva de la raíz hebrea atar. Otros consideran que viene del verbo transmitir. El verbo masora significa tradición. La masora comienza a desarrollarse alrededor del año 500 de la era cristiana y tiene vigencia hasta el 1000 después de Cristo. Nada que ver con los masones, no se me confundan, eso es otra cosa. A partir del siglo VI, los masoretas toman el lugar de los soferin, los antiguos escribas, a cuyo cargo estuvo el cuidado y transmisión del texto bíblico. Además de la labor de copiado, los masoretas introdujeron un aparato textual a cuya luz se interpretó la Sagrada Escritura. Los eruditos hebreos se dedicaron a incorporar y a unificar las tradiciones de puntuación, vocalización, acentuación y división de los textos en hebreo. Hasta ese momento su estructura era consonántica, es decir, no había vocales. Sus copias manuscritas se llamaban textos masoréticos. Y estos textos fueron los que se utilizaron para traducir el Antiguo Testamento. Estas personas eran tan delicadas en las traducciones que ellos, luego de hacer una copia, contaban letra por letra y palabra por palabra para ver si no añadían algo en la copia que hacían. Y también se decía que entre la distancia de letra y letra debería de medirse con un pelo. Y tenían unas medidas algo más complicadas, otras medidas de columnas. Era algo muy rígido. Inclusive no podían copiar nada de memoria. Si iban a escribir en el principio creó Dios, no, en el principio. Es decir, tenían que ver lo que iban a copiar aunque se lo supieran. O sea, wow, qué fuerte era eso, ¿eh? Pero para que vean lo delicado que eran los masoretas. La masora cumple una doble función: conservar la integridad del texto e interpretar el texto. Para no omitir una sola letra, iban al extremo de contar tanto las palabras como las letras de cada libro, y después de copiar un libro contaban las palabras de una copia, para estar seguros de que no habían omitido ni añadido palabra alguna. Ahora, para el Nuevo Testamento, ¿qué se utilizó? Bueno, primeramente se utilizó algo que se conocía como la didaché o didaché, que era la enseñanza de los apóstoles, pero también algunos evangelios que ya se habían escrito en ese tiempo, donde se contaba cosas que había hecho Jesús ya. Pero algo le echó carburo al asunto, y era que había unas doctrinas cerradas por ahí infiltrándose, y entonces eso aceleró el proceso, y entonces se tuvieron que compilar los evangelios, porque se estaba entrando el gnosticismo y medias cosas raras ahí. Por otra parte, los apóstoles alimentaban espiritualmente a los fieles mediante cartas, según los problemas que iban surgiendo. Este fue el origen de las epístolas. A mitad del siglo I comenzaron a copiar y coleccionar los escritos divinamente inspirados de los apóstoles y profetas novotestamentarios, donde primero, quizás Roma, conocía el Evangelio de Marcos, que era el acompañante de Pedro.
y Siria tenía el Evangelio de Mateo, mientras que un grupo de creyentes de diversos pueblos poseía el de Lucas. Y en Éfeso, el de Juan. Allí parece ser ensamblados estos 4 evangelios a finales del siglo I, en un solo volumen que fue llamado Evangelio. Ahora vamos a ver cómo se formó el canon de la palabra de Dios. Canon significa básicamente podría compararse con una regla de medir, pero también es un modelo. Eso es un canon. La palabra canon viene del griego canon con K, que significa vara, caña y por extensión un instrumento de medida, una regla o norma. Se aplica el término a la lista de los libros normativos. El canon bíblico es el conjunto de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. En la actualidad existen 2 cánones, oigan, pero solo uno de ellos es el verdadero. El canon griego o canon de Alejandría, aquí fue que vino el lío. Ustedes conocen unos libros llamados apócrifos, ¿verdad? Aquí fue que vino el lío. Aquí se armó el lío. ¿Qué sucede? Que un rey egipto llamado Ptolomeo II, Filadelfo, él tenía una biblioteca en Alejandría y él quería también tener la palabra de Dios. Y él dijo, búscame a 6, son 12 tribus, búscame a 6 de cada tribu. Yo quiero que ellos me vengan a traducir aquí al griego ese libro, porque estaba en hebreo. Y así lo hicieron. Entonces, esos 72, que a esa misma versión, a la versión griega, se le llama la versión de los 70, pero eran 72 realmente, pero pusieron 70, lo redondearon ahí, 70. Ellos introducieron 15 libros que no estaban en los 39 del Tanakh judío. Entonces, esto provocó un gran lío que todavía hoy estamos padeciendo las consecuencias. Esta versión también le dicen la versión LXX, que es 70 en romano. Y ese es el canon: legislación e historia, profetas, poetas y profetas. Ese es el canon de la Septuaginta, que así se le conoce también. Aquí viene el canon hebreo. Un grupo de rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70, fundaron hacia el año 90 una escuela en Yamnia. Decidieron recopilar y ordenar los libros que consideraban inspirados, tarea que finalizaron en el siglo II de nuestra era. Solo aceptaron los que habían sido escritos en hebreo, es decir, solo 39 libros, excluyendo los deuterocanónicos. Estos libros se denominan protocanónicos. La Biblia hebrea contiene 24 libros, se divide según el siguiente esquema. La Torá, que es la ley, ahí está, los 5 libros de Moisés, del Génesis hasta Deuteronomio. Luego está el grupo del Neviín, que son los profetas. Ahí tenemos a Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Y los profetas posteriores, ahí tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Nosotros los conocemos como los profetas menores. No porque sus profecías tengan menor importancia, sino porque el volumen de sus libros es poco. Y el Ketubim, que son los escritos, contiene Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Para ellos, Esdras, Nehemías era un solo libro. Y fíjense que ellos también tenían simplemente un solo libro de Reyes, un solo libro de Samuel, porque ellos realmente no los partían. Nosotros realmente lo partimos, no sé con qué propósito, pero como quiera es el mismo libro. Ok. Aquí tenemos el canon católico. En las Biblias católicos romanas y anglicanas se hallan una serie de libros que se consideran valiosos, pero no inspirados. Judí, Macabeos, todos esos libros tienen un valor histórico como tal, pero para nada inspirados por Dios. Los católicos mantienen como parte del Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos pertenecientes a la Biblia de los 70 en la Septuaginta, pero no todos de esos libros, porque ellos introducieron 15 y los católicos nada más dejaron 7. Ni el mismo canon católico los aceptó hasta el Concilio de Trento en el 1546. Estos libros se llaman apócrifos, pero los libros apócrifos nunca fueron reconocidos como plenamente inspirados ni por los judíos ni por la iglesia primitiva. Para nada, nada que ver. El canon protestante ahí, el de nosotros ahí, ¿verdad? Durante la Reforma Luterana del siglo XVI rechazaron el canon recientemente aceptado en el Concilio de Trento. Los protestantes dijeron, no, eso no va. Inicialmente estos libros apócrifos fueron añadidos al final de las Biblias, pero luego fueron retirados en el siglo XIX. Gracias a Dios.
Los cristianos solo aceptamos para el Antiguo Testamento los 39 libros del canon hebreo y los 27 libros del canon católico. Ahí sí cuadramos. Estos son los únicos escritos que los cristianos consideramos plenamente inspirados. Después de ahí, nada de inspiración. Los libros inspirados que componen el canon del Antiguo Testamento hebreo fueron escritos en hebreo por profetas hebreos y dirigidos al pueblo hebreo. Los llamados libros apócrifos no fueron escritos en hebreo ni por profetas hebreos inspirados por Dios y nunca formaban parte del canon hebreo, nunca, nada, de lejos de eso. Alrededor del 90, al año 100 después de Cristo, los israelitas convocaron un concilio que se reunió en Yamnia con el propósito de considerar la naturaleza de los libros agregados a la versión griega. Entonces ellos tomaron estas cuantas reglas. Vamos a ver si esos libros pasan por el filtro, porque para ellos los libros que compiló el escriba Esdras son los que fueron inspirados. Dice, el libro debe estar de acuerdo con la ley de Moisés. Si lo contradice o dice algo que no va, fuera. Debió de haberse originado en Palestina, si no, no va. Oigan bien, debió de haberse sido escrito en hebreo, si no, no va. Y debió de haberse escrito antes de la muerte del escriba Esdras. Y ninguno de esos libros, ni Judí, ni Segunda de Macabeo, ni Primera, nada de eso. Como los libros apócrifos no llenaban los requisitos establecidos por el concilio, este determinó que no tenían derecho a formar parte del conjunto de libros inspirados por Dios. Cuando se hizo la primera traducción de los escritos hebreos del Antiguo Testamento al idioma griego, o sea, la Septuaginta, fueron agregados estos libros apócrifos. Y oigan bien, para que ustedes puedan tener una base, para que podamos tener una base de por qué, si alguien nos pregunta, ¿por qué ese libro no está? Oigan bien, los cristianos protestantes no los incluimos en la Biblia por varios motivos. Número uno, algunos de sus escritores niegan ser inspirados. Ellos mismos lo dicen. O sea, por favor, ninguno de los libros es listado ni por Cristo ni por los apóstoles. Van perdiendo. No tenían lugar en el canon del Antiguo Testamento hebreo. No están en el Tanaj. Contienen doctrinas que contradicen las Sagradas Escrituras. Por Dios. Si algo lo contradice, algo que vino de ahora, por favor, ¿cómo va a ser palabra de Dios? Está lleno de errores y falsedades. La propia Iglesia Católica no los aceptaba como inspirados antes del Concilio de Trento en 1545. Pero no hay peor ciego el que no quiera ver. Este tema, estos slides los incluí porque sentí que era necesario realmente. Íbamos a hablar de la palabra de Dios. Y esos libros no son palabras de Dios, pero quise más o menos rodar un poquito la cortina para que vean esas trivialidades de los libros apócrifos. No hablo de todos, pero ahí está. Tobías dice en uno de sus versos, ya que la limosna libre de la muerte purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. ¿Qué es eso? ¿Ven por qué los católicos no quieren quitar el libro de Tobías? Eso es un alma poderosa. Eso está en la palabra de Dios, hermano. Libra tu alma de la muerte. Hazme una ofrenda. Por favor. Sabiduría. Es la versión griega que lleva el título de la sabiduría de Salomón. Oye bien. Pero este libro fue escrito alrededor del año 40 después de Cristo. Es decir, 1000 años después de que naciese Salomón. Un autor católico señala, oigan bien, que este libro fue escrito para impedir que los judíos cayeran en el escepticismo, el materialismo y la idolatría. Tuvo un buen motivo el libro, pero realmente no fue Salomón que lo escribió. Por ende, se hizo en la base de la mentira. Aunque tenga versos de sabiduría, no fue Salomón. Ya ahí entonces va perdiendo. Eclesiástico. Este libro contiene una introducción puesta por el que tradujo este libro del hebreo al griego. Él dice: mi abuelo Jesús, después de dedicarse con constancia a la lectura de la ley, de los profetas y de los otros libros de nuestros antepasados, en lo que adquirió gran competencia, se puso él a escribir sobre materiales de doctrina y de sabiduría. Él no está hablando de Jesús, nuestro maestro. Él está hablando de un Jesús. Pero fíjense cómo él dice, en lo que adquirió gran competencia, se puso él también a escribir. O sea que Efraín también una vez quiso escribir y escribió algo. Obviamente no fue inspirado, fue él que se puso a escribir. O sea, él mismo lo dice, mi abuelo se puso a escribir. Y este es el que más risa me da. Y miren, Macabeo es una, digamos que hay un asunto ahí, es amado y odiado por los judíos ahí. Es bueno escudriñar esa historia de los Macabeos porque
Es interesante. Este libro es rechazado por judíos y cristianos por lo siguiente, oigan bien. Enseña que se puede ofrecer sacrificios por los muertos. ¿Ven por qué la Iglesia Católica no quiere salir de los macabeos? Es un resumen de 5 libros escritos por otros autores. Es una compilación, un resumen. El autor declara, y esto es lo que más risa me da, no haber escrito bajo ninguna inspiración divina, ya que termina diciendo así. Oigan lo que dice Macabeo. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado. Mas si ha sido mediocre o imperfecta, no podía ser mejor. Pero por favor, ¿cómo algo inspirado por Dios va a decir eso? Esto me salió más o menos. Si te gustó, está bien, pero si no, pues, discúlpame, porque verdad. Pero por Dios. Los católicos utilizan el texto 2 de 2 de Macabeos 15, del 13 al 14, para enseñar la doctrina de la intercesión de los santos para nosotros. Hay mucha doctrina poderosa de la Iglesia Católica ahí, por eso es que no quieren salir de ahí. Ok, ahora vamos a hablar de lo que nos compete. Vamos a hablar de los traductores y versiones de la Biblia. Señores, también esa gente sufrieron mucho. Porque tanto sufría el que la distribuía como el que la traducía. La palabra traducción viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma a otro. A veces no es que decir, ¿cuál es tu versión? Bueno, yo creo que fue así. No, es que iban siempre lo que se toma como origen es el escrito original. Y de ahí entonces se vertía o se traducía a un idioma. Hubieron algunos traductores que tuvieron que desarrollar un lenguaje de escritura, porque había, por ejemplo, una tribu que hablaban su lenguaje, pero no tenían un sistema de escritura. Y estas personas, muchas personas en la historia lo pueden buscar. No lo quise poner ahí porque realmente iba a ser muy largo la exposición. Y ellos se metían en la tribu, aprendían el lenguaje, entonces ellos desarrollaban un sistema de escritura para enseñarle a ellos ese sistema de escritura y entonces enseñarle la palabra de Dios. ¡Wow, Dios mío! ¡Qué amor de transmitir la palabra de Dios! Nosotros la tenemos ahí lista y servida, nada más tenemos que decirle a la gente y a veces no lo hacemos. Y aquí está Casiodoro de Reina. Reina Valera no fueron esposos, escuché una vez eso. No fueron esposos para nada. No fue un solo hombre. Son 2 hombres que realmente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina. Ustedes no lo conocen, ¿verdad? Pero lo van a conocer ahora. Fue un religioso jerónimo español converso al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso y publicada en el 1569. Que fue la primera traducción de la Biblia abiertamente protestante hecha en castellano. El 27 de septiembre del 1569 fue que se terminaron de imprimir esta Biblia que ustedes ven ahí. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque tenía en su portada un oso queriendo comer un poco de miel. Y miren qué interesante es el castellano de este hombre, de Casiodoro Reina, hace 444 años de eso, por si acaso. Dice que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Dice acá, trasladada en español. Ellos dicen, en vez de la S usa la F. Dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Imagina la palabra. Ustedes se imaginan la palabra de Dios. Ustedes se imaginan la palabra de Dios así. Nosotros, gracias a Dios que se le han hecho varias revisiones y varias actualizaciones. No porque la palabra de Dios se desfase, sino porque el lenguaje va cambiando. La palabra se mantiene igual. Ahora, el lenguaje de nosotros va cambiando. Señores, es complicado hablar ese lenguaje de Cipriano. Ahora, Cipriano de Valera, este hombre de Dios, trabajó 22 años en esto, en las revisiones de la palabra, de lo que había hecho ya Casiodoro. Fue un religioso y humanista español que perteneció junto con Casiodoro de Reina al monasterio de San Isidro del Campo en Santiponce, Sevilla y Pamplona. Conoció a Juan Calvino, de quien fue discípulo. Se estableció en Inglaterra en el 1558, enseñándole arte, teología y castellano en Cambridge, Oxford y Londres. Empezó la revisión de la famosa Biblia del Oso de su paisano Casiodoro de Reina a partir del 1582, con la dedicación de para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia española. Al cabo de 20 años y antes de su muerte la pudo concluir en septiembre también. Fue perseguido por la Inquisición, aunque al final salió ileso.
La Biblia del Oso o de Casiodoro de Reina, revisada por él en el 1602, es una de las ediciones que contienen más aceptación en las iglesias protestantes y restauracionistas. Desde entonces esta versión, la Biblia del Oso, y la revisión que hizo él, se conoce como Reina Valera. Aquí está nuestra Biblia. Ya saben quién fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero quiero hablarles también de William Tyndale. Fue un joven de Inglaterra. William se hizo un exégeta en cuanto a los idiomas. Él manejaba varios idiomas. Y él veía la necesidad de traducir la Biblia al inglés, porque en ese momento no estaba. Pero ¿qué sucede? Para tú traducir la Biblia al idioma inglés, tú tenías que tener permiso del clero. Y William tuvo muchos impases. Fue tan grande el impasse que él tuvo que salir de Alemania, de Inglaterra, hacia Alemania. Y entonces desde Alemania él orquesta todo, la traduce, la imprime, la introduce clandestinamente, como si fuera droga, clandestinamente, en sacos de arena. Oigan bien. Y entonces la iglesia católica en ese momento se da cuenta, quema los libros públicamente, quema la Biblia. Y entonces agarran a William Tyndale, y porque él fue traicionado por uno de los que supuestamente eran amigos en Alemania. Vamos a imprimir la Biblia, tú sabes, esos calieses, esos chivatos, como le dicen por ahí. Entonces, a William lo agarraron, lo llevaron a Inglaterra, y ¿saben qué? Fue condenado a la hoguera, pero él no murió quemado, él murió estrangulado. ¿Y saben lo que dijo ese hombre de Dios? Al momento, antes de ser estrangulado, él vociferó, según los testigos: Señor, ábrele la vista al rey de Inglaterra. Y a pesar de que lo mataron estrangulado, como quiera lo quemaron en la hoguera. O sea, a su féretro lo quemaron en la hoguera. O sea, el odio que lo tenía esa gente a William Tyndale fue fuerte. Pero gloria a Dios que por lo menos hizo su trabajo. Inclusive la versión King James, que es una de las versiones, es como si fuera Reina Valera para nosotros, pero la King James para los ingleses es la número 1 para ellos. Lo que nosotros Reina Valera, para ellos es la King James. Muchos grandes partes de la Biblia de King James fueron de la versión de William Tyndale. La obra de Casiodoro de Reina es una verdadera joya del siglo de oro de la literatura castellana. Es considerada la reina de las traducciones, no porque diga Reina Valera, sino porque fue la primera y de la forma como se introdujo al castellano. En la traducción del Antiguo Testamento, Casiodoro utilizó en primer lugar el texto masorético. ¿Se acuerdan de los masoretas? Que eran muy cuidadosos al momento de copiar. Entonces este hombre, Casiodoro de Reina, coge este texto masorético, que era muy celoso en el sentido de la fidelidad del texto, y entonces él lo traduce al castellano. Pero no solo eso. En cuanto se refiere al Nuevo Testamento, Casiodoro toma lo que es el Textus Receptus. No lo quise meter ahí tampoco porque sí va a ser muy larga la ponencia. Hay muchos textos para el Nuevo Testamento. El más fidedigno, según los historiadores, es el Textus Receptus. Está el texto menor, el texto crítico, el Códice de Vaticano, pero este hombre cogió el Textus Receptus, que es el más fiel. Aún así es confiable la Biblia. Pero la pastora nada más cree que la Biblia es confiable. Aún así es confiable la Biblia. Ya vivimos la supervivencia que ha tenido a través de los tiempos, ¿verdad? Este maravilloso libro. La unidad en cuanto al mensaje que Dios quiere transmitir. Ahora veamos algunas profecías acerca de Cristo que fueron dichas con cientos de años de antelación y que vieron ya su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Solamente vamos a dar la profecía de Cristo porque realmente la Biblia tiene de otros tópicos por un tubo. Disculpen lo pequeño de la letra. Realmente quería poner un solo slide porque realmente son muchas. Su linaje de la tribu de Judá. Ahí está la cita, donde se predijo, donde se cumplió. Del linaje de David, su nacimiento en Belén, su nacimiento de una virgen, su divinidad y autoridad, su entrada triunfal, su rechazo, su muerte por crucifixión, su muerte con malos, su entierro con los ricos, echaron suertes por sus ropas, difamado, su sacrificio, su resurrección y su ascensión al trono. Todo eso tiene base bíblica de quién lo dijo y cuándo se cumplió. Muchas profecías de la Biblia enfatizan la primera venida de Jesucristo. El siguiente bosquejo enumera algunas de ellas. Note que casi cada aspecto de la vida de Cristo se había predicho siglo antes de que llegase. No fue que
pasó y yo lo escribí como que iba a pasar. No, es que siglos antes eso se escribió y se cumplió fidedignamente porque estamos hablando de Dios. Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios simplemente está. Eso somos nosotros que tenemos un pasado, tenemos un presente y hay un futuro. Pero Dios está en un eterno presente. Por eso cuando Dios nos dice algo, debemos de prestar mucha atención. Porque Dios ya vio para dónde nosotros vamos. Y si Él se devolvió a nuestro presente, decir, mira, no siga por ahí, que te va a ir mal. Entonces, debemos hacerle caso, ¿verdad? ¿Cómo pudo escribir Isaías una descripción tan detallada y completa de Jesús 700 años antes de su nacimiento? Esto es solo una muestra del poder, la evidencia y del origen de la Biblia, o sea, el origen divino. Naturalmente, la Biblia contiene muchas profecías acerca de otros tópicos, pero solamente puse el del maestro ahí. Ahora bien, la Biblia en nuestros días, y esto va para los más jóvenes y los más adultos que lo quieran tomar también. ¿Qué pasa con la Biblia en nuestro día, pastora? La Biblia, bueno, del lado de Occidente no hay quemas de Biblia, por lo menos. Yo sé que por África, yo sé que por donde están los islamitas, por ahí eso está prendido en candela. Ahí no pueden saber de los cristianos. Pero de este lado por lo menos tenemos sosiego. Oramos para que Dios le dé fuerza a nuestros hermanos de aquel lado del mundo, porque es una situación difícil. De este lado no se ven persecuciones a cristianos debido a su fe. Ahora bien, los ataques son de otro tipo, pastora. Se quiere socavar, se quiere menospreciar, se quiere minar la autenticidad y la autoridad de la palabra. Eso es un tipo de ataque, Elsa. Diferentes corrientes han querido desautorizar a la Biblia como palabra de Dios. Y esto es para los más jóvenes, porque yo sé que los más adultos ya tienen un fundamento, pero también le pueden servir para enriquecerse. Hay diferentes corrientes, como el ateísmo, el humanismo, el evolucionismo y demás filosofías huecas y sin sentido. Si, ahora que nuestros jóvenes, muchos de ellos ya están ingresando al bachiller, universidad, hay muchas ideas ahí que han venido siempre avivándose y se apagan, avivándose y se apagan, y así viene el ciclo de esas ideas. Y vemos muchos jóvenes que son confundidos por supuestos maestros, y no hablo de maestros de la Biblia, hablo de maestros de filosofía, qué sé yo, y entonces vemos a un joven, a un adolescente, que no tiene un fundamento bíblico, que cuando le toman 2 o 3 versos y le dice la Biblia se contradice, entonces ese joven ya está así. Bueno, ¿en qué yo estoy creyendo entonces? Dime, estoy en un error ahora. Y empiezan a llenar la cabeza de cosas, y lo primero que dicen, y oigan bien esto, jóvenes, lo primero que le dicen los ateos a los jóvenes, oye bien, no me hables de la Biblia, fuera de la Biblia, dime, demuéstrame que Dios existe. Ellos lo que desean es que tú te pongas sus gafas. Ellos te desarman. No me hables de la Biblia, pero ellos sí pueden tomar su posición de ateísmo. Ellos pueden sí citar sus métodos humanos y vanos, pero entonces no quieren desarmar. No, vamos a tener un debate justo. En el debate que tú quieres tener conmigo, vamos a autorizar como la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, y en base a eso vamos a hablar. No, sácame la Biblia de esto. No, entonces no hay conversación entonces, porque si tú no entiendes que la palabra es palabra de Dios ya, porque ese es mi campo de batalla. Fuera de la Biblia yo estoy desarmado. Ajá, me va a quitar la Biblia, ¿verdad? Tú quieres yo me ponga tu lente, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad. Estas son 2 formas de ver el mundo. O vemos el mundo como Dios dice que es, o veo el mundo como el hombre lo plantea. No hay otra posibilidad, hermanos. Y eso los jóvenes tienen que tenerlo claro aquí. O vemos el mundo como Dios lo dice, o vemos el mundo como el hombre lo plantea. Y ahí se ponen las gafas cada uno. ¿Quién decide? ¿El hombre o Dios? Para tomar un ejemplo, miramos el evolucionismo. En eso es que quiero basarme en los minutos que me restan. Ya estamos terminando, no se desesperen. Para tomar un ejemplo, miremos el evolucionismo. Ellos explican que el hombre procede del mono, contradiciendo así lo que dice la palabra de Dios en Génesis. ¿Qué leímos ahorita en Génesis 1:1? Vamos a hacer como los mazoreta. Vamos allá. Vamos allá.
Sí, porque aquí hay un impacto visual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue que lo creó? ¿Por qué me están diciendo entonces que yo vengo del mundo? Y eso se lo digo porque eso se lo enseñan en las escuelas y en las universidades. Y ustedes tienen que tomar una posición clara, respetar a su profesor que enseñe y dé su clase, pero cuando venga él a cuestionarle sobre eso, no es que yo en sus exámenes yo se lo voy a llenar como usted dice, no hay problema, pero la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios. Pero también vino otra corriente, pastora. Por el siglo XIX, varios científicos medio locos se pusieron a investigar, qué sé yo cuánto, que los fósiles, wow. Pero la Tierra tiene millones de años y eso es totalmente antibíblico. Y lo quiero decir desde el púlpito porque se enseña también en las escuelas y universidades. La Tierra tiene miles de millones de años. Lo vemos en Discovery y lo aceptamos como palabra de Dios. Señores, Discovery no es la autoridad de Dios. Pueden pasar muchas cosas interesantes que uno puede ver, uno no puede ser ignorante, pero hay muchas cosas que están contaminadas con mentiras y las pseudoverdades son las más difíciles de ver. ¿Por qué? Porque te meten verdad con mentira. Porque una mentira tú la ves desde lejos, pero una pseudo verdad, tú te quedas como, bueno, es que yo no sé, ¿cómo será? Y fácilmente te va en esa vuelta. Entonces no encontraron, pastora, cómo meter millones de años en la palabra de Dios. Y aquí tengo una caricatura que dice un científico, la Biblia no es verdad. Estas capas de roca demuestran que el mundo tiene millones de años de edad. Debes de creerme, soy científico. Entonces mira lo que piensa el teólogo. Solo aceptaré los millones de años y los agregaré a la Biblia. Eso fue una solución maravillosa, Félix. Algo maravilloso. Entonces la Biblia quedó medio incompleta y vamos a ver cómo la completamos. Entonces hay tres teorías por este asunto de los millones de años. Porque si cogemos la genealogía, o mejor, vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos años hay de Cristo hasta acá? Todos me van a decir alrededor de 2000 años. Bien. ¿Y de Cristo hasta el Génesis? Yo sé que no lo saben, pero lo investigué. Se ha determinado con toda la genealogía y todos los años que hay alrededor de 4000 años antes de Cristo y desde la creación. Si lo sumamos, hay alrededor de 6000 años y esta gente quiere vendernos que hay millones de años. Entonces, ¿dónde lo vamos a meter, pastora? ¿Dónde vamos a meter esos millones de años? ¿Dónde lo metemos, Rafael? ¿Se equivocó Dios? Se equivocó el hombre. Hay tres teorías que realmente, honestamente, humanamente hablando, son unas ideas fabulosas, pero diabólicamente malas, como el diablo es. La teoría de la brecha, oigan lo que dice la teoría de la brecha. No sé quién la dijo, pero se lo dejo de tarea. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este señor, el que dijo sobre la teoría de la brecha, dijo, miren, lo que pasa es vamos a decir que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, ahí están los millones de años. Mira, Dios la creó. Dios creó la tierra y pasaron los millones de años que iban a pasar y de entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Pero esta teoría tiene un vicio, pastora. Y bien grande, ¿verdad? De millones de años. Y es que ellos se llevan de los fósiles. Y déjenme decir de esto. Nadie estuvo ahí, oigan bien, nadie, para ver de quién es ese fósil. Entonces ellos empiezan a decir por el carbono 14, por la prueba del helio. Oigan bien, ninguna de esas pruebas es 100% confiable ni segura. Y otro dato que le voy a dar, más del 90% de esas pruebas para datar los fósiles, dice que la Tierra tiene miles de años. Más del 90% de esos métodos. Solamente el 10% arrojan resultados de millones de años. ¿Y cuál ustedes creen que ellos abrazan? Pero por Dios, vamos a ser más serios. Entonces, es que hay muerte, pastora, antes de la caída del hombre. No puede ser, Félix. No puede ser que haya muerte antes de la caída. Porque si hablamos de fósiles, que está muerto. Pero esta teoría se le vende a los niños y a los adolescentes. Y los adolescentes dicen, wow, lo podemos acoplar a la palabra de Dios. Sí, se lo podemos meter millones de años, sí, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no, yo no acepto esa enmienda, es que es imposible. Aquí no cabe millones de años. Negativo. Otra teoría para cubrir este bache de millones de años. Fíjate, Félix, que todo este esfuerzo es para tapar millones de años. Es la teoría día-edad. ¿Qué es lo que dice esta teoría día-edad? Bueno,
vamos a decir que cada día fue una era. En el primer día Dios creó, dice acá, y vio la luz que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí Dios se tomó 1.000.000 de años para crear todo eso. Eso es lo que dice. En un día, un día realmente fue 1.000.000 de años. Entonces, Dios mío, pero por favor, qué perverso es esto. Pero qué perverso. Entonces, esas personas, porque son teólogos los que han hecho esto, estas enmiendas o este forcejeo, inclusive, otra cosa que les voy a decir, ustedes pueden encontrar esos comentarios de millones de años en comentarios bíblicos. Y recuerden que lo que es inspirado es la palabra de Dios. Los comentarios bíblicos no son inspirados. Es una idea de un hombre, de un pastor que puede ser usado por Dios, como también puede equivocarse en un momento. Entonces, la teoría deidad tiene otro fallo, Félix. Y dice Félix, un fallo grande. Y es que nosotros tenemos ahí muchas aristas que cortar. La palabra día en hebreo es yom. Y sí, como en el español, tiene diferentes usos. Yo puedo decir, en los días de mi padre se tardaban 10 días para cruzar el desierto de día. 3 contextos ahí. En los días de mi padre, estoy hablando de tiempo, en los días de Noé, ¿verdad? Se tardaban 10 días literales para cruzar el desierto de día. Estoy hablando de tiempo, en el día. Todo claro ahí. Y el contexto lo dice. Cuando ustedes ven que la Biblia te menciona tarde, mañana, y después dice día, se está hablando de un día literal. Y en Génesis así lo declara. Es como si el escritor del Génesis dijera, yo voy a ponérselo bien claro, porque ellos se van a enredar con eso. Oye bien, tarde y mañana, un día. Entonces, esas personas que toman esta postura, toman el siguiente verso, porque es con la palabra el asunto. Para el Señor 1.000.000 de años, un día como 1.000 años y 1.000 años como... No, señores, por favor, ahí es lo que está hablando de la preeminencia de Dios. Por favor, no descontextualicen las cosas. Y otra cosa, si lo vamos a tomar así, entonces Jonás duró 3 millones de años el pez. Josué duró 7 millones de años dándole vueltas a Jericó. Por favor, eso es absurdo. Por favor. Por eso es que hay que escudriñar la escritura. Porque te arman una cosa que tú te ves en esa vuelta y tú dices, sí, se puede meter millones de años en la Biblia. Y otra cosa satánica del mismo diablo es la evolución teísta. ¿Qué es lo que dice la evolución teísta? Bueno, podemos decir, Rafael, que Dios creó. Bueno, no creó al hombre, pero creó el mono. Y el mono fue evolucionando, Rafael. Por favor, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Eso es algo perverso. Y el que no quiera, por eso es que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y yo espero que después de esto, los jóvenes, los adolescentes, tomen la posición bíblica y no se dejen llenar la cabeza de alas de cucaracha y sepan lo que dice la palabra de Dios cuanto a eso al respecto. Así es. Así es. Excelente observación. Dios creó los animales y luego creó el hombre, pero Dios mío. Entonces, oigan esto. La Biblia, y por eso todo este aparataje de los millones de años, vemos la evolución teísta, otras posturas no bíblicas, teoría de la brecha, hipótesis del marco literario. Eso es que un día se refiere a una era, creacionismo progresivo. Entonces tenemos todo eso, muerte, dolor, cardo, enfermedad, antes de la caída de Adán. Y no es posible. Otra idea loca que a alguien se le ocurrió, ese no es Dios, no. Es para que a Dios lo representa mucho así, de que con una luz brillante. No, ese es el Big Bang. Un científico estuvo presente en ese momento y le tomó una foto. Y ahí estamos. ¿Pero por qué se ríen, hermano? Un científico le tomó la foto al Big Bang. Sí, porque ellos dicen que él estuvo ahí y qué bueno que conservó fue con una cámara Canon.
El Big Bang tiene otro fallo y grave. Porque el Big Bang, el sol aparece primero, Rafael, y luego la tierra. ¿Y qué dice Génesis 1:1? Creó Dios los cielos y la tierra. Nada más que decir de eso. Pastora, ¿qué se busca con todo esto? Eso es lo que se busca. Desintegrar el Génesis para que haya una apertura a la falla de la palabra de Dios. Porque si yo no puedo confiar en el principio, ¿cómo puedo confiar en el resto? Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la Biblia en nuestros días. El mensaje que le damos a nuestros jóvenes no podría estar más equivocado. No tienes que tomar la Biblia como está escrita. Puedes usar ideas de los hombres para reinterpretarla. A su vez, los hijos de sus hijos harán más reinterpretaciones que estarán cada vez más sumergidas en el error. Y por eso es que vemos este lío ahora. Una vez que abrimos la puerta para dudar de la palabra de Dios y agregar las ideas falibles de los hombres a la Biblia, colocamos a nuestros hijos a un deslizamiento gradual a través del resto de la Biblia. Y por eso la Biblia carece de autoridad para ellos. Porque si la Biblia se equivoca en un solo verso, deja de ser confiable. Inmediatamente. Está corrupta. Si cuestionan el inicio, esto da brecha a cuestionar otros acontecimientos milagrosos e importantes en la Sagrada Escritura, tales como el nacimiento virginal, el sacrificio sustituto hecho por Cristo en la cruz para redimirnos del pecado y de la muerte, la resucitación de Cristo y demás. Podemos decir entonces, Rafael, que eso fue algo figurado, el sacrificio de Cristo. Y hasta ahí podemos llegar, si entonces seguimos reinterpretando. No, eso fue algo figurado, tú sabes. Dios no puede morir. Entonces nos metemos en un error profundo, debido a que entonces interpretamos algo, que es algo tan sencillo. Génesis dice que fue un día fue, Rafael. ¿Cuántos creen que Dios pudo haber hecho el universo en un segundo? ¿Y por qué se tomó 7 días? Señores, a Dios le dio la voluntad de durar 6 días para darnos un ejemplo. Fíjense que la rotación que dura la Tierra en darle la vuelta a la Luna son alrededor de 30 días, por eso son los meses. Y el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, al sistema solar, es 1 año, por eso son los años. Y la rotación en sí de la Tierra en sí misma, en su mismo eje, son los días. Pero en la semana no hay un esquema en los cielos que los rija. Esa es la creación. Y ahí aún somos tan necios que no entendemos. Y Dios tenía necesidad de descansar el 7º día. Oh, pero así lo quiso hacer. Dijo, quiero tomarme una vacacioncita este 7º día. Quiero disfrutar de mi creación. Y Dios se esmeró en cada día. Este día voy a crear esto. Y me imagino que se tomó su tiempo, tranquilo, sin prisa. Señores, ustedes se han detenido a ver la creación. ¿Cómo es? ¿Qué detalle? Los perros son todos diferentes, Dios mío. Las jirafas, las frutas, todas saben diferentes. Y tú dices, no, pero este creador tiene como tanta creatividad. Y fue que Dios se sentó ahí tranquilo. Este día es mío y voy a hacer las cosas como son, ¿ya? Y nosotros somos de Dios. Entonces, la palabra de Dios recibe fuertes ataques de muchas corrientes al día de hoy. Los cristianos debemos estar firmes y responder a todas estas corrientes, como el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió en Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También nos hacemos eco de lo que Dios nos deja bien claro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos han estado así en la casa y de repente se va la luz? Y tienen un celularcito ahí, ¡pum!, y lo prenden. Entonces usted sigue la luz de ese celular, porque es lo que tiene a mano. Porque si no tiene ese celularcito y camina ciega, tú y se den el huesito ahí. Y después está brincando. Todos hemos pasado esa horrible experiencia. Entonces la palabra de Dios es nuestra antorcha. Y es como dice el salmista David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, yo creo que la palabra de Dios debe de ser respetada. Porque la hemos irrespetado. ¿Saben por qué? La música, y no estoy hablando de géneros, estoy hablando de la música cristiana, se desenfoca. Por Dios, se salen de aquí.
escriben cosas del corazón, cosas humanas. Se salen de aquí. Canciones que a nivel de musicalización son muy buenas, pero errores bíblicos fuertes. ¿Saben por qué? Un ejemplo, nosotros vestimos muchas veces inadecuadamente. Digo nosotros porque no me quiero hacer superior a ustedes, jamás. Nos salimos de aquí. Entonces, todas esas cosas que nosotros cometemos y hasta caemos muchas veces en pecado y en cosas que no son de provecho, nos salimos de aquí. Bienaventurado aquel, dice en el Salmo 1, ¿verdad? Que no anduvo en camino de malos, ni que en silla de carnecedad se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Si uno medita en la ley de Dios, entonces ya uno va a tener su mente ocupada en las cosas de Dios. Ya esos dardos del enemigo ya no pueden venir y hacer que tú hagas cosas que no son correctas, o que tú digas cosas que no sean correctas. Y la conclusión, ya casi estamos terminando, de verdad, no se desesperen. La conclusión es que pensemos bíblicamente. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a través de este caminar, incluso cuando leemos la palabra de Dios. Es decir, porque a veces yo me guío de lo que yo entiendo. Y el siguiente punto trata de esto. Al abrir la palabra de Dios, despojémonos de toda idea preconcebida y permitamos que la verdad de Dios entre en nuestra vida. Porque muchas veces hablo la Biblia para buscar a ver dónde que Dios le tira a tal cosa, que yo creo que es así porque me lo enseñaron desde chiquitico, y voy a ese verso y armo mi muñeco y descontextualizo los versos, y entonces los saco y armo mi Frankenstein de versos bíblicos. ¿Por qué? Porque son Frankenstein de versos bíblicos. Yo no tomo en consideración el contexto ni lo que es el marco histórico en que se dijo, ni a la persona que fue dirigida. No, yo digo, mira, las mujeres, dice ahí, que se quitaron los aretes, ahí lo dice, estaban afligidas, se quitaron los aretes. Eso quiere decir que Dios no está con los aretes. Estoy descontextualizando el asunto, o sea, no estoy viendo qué fue lo que pasó ahí. Mira que las mujeres no pueden hablar. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, todavía quiero, de cuando se acabe el video, todavía no se ha acabado el mensaje, porque quiero simplemente compartirlo de Juan 3:16, aunque todos lo sabemos. Simplemente deseo, Dios mío, esto es en vivo, mis hermanos. Se me extravió este video. Ok, que no pande el cúnico. Ok, quiero que realmente vean este video con el corazón. ¿Por qué digo que lo quiero que lo vean con el corazón? Porque obviamente esto es una tribu llamada Kim Yal. Cuando a ellos les llegó, no la Biblia, el Nuevo Testamento simplemente. Y yo quiero que nosotros, ¿qué te digo? Lo miremos con el corazón. Ellos tienen una lengua muy extraña, porque son indígenas. Entonces, si ustedes ven que el pastor o el jefe de la tribu empieza a hablar de una forma muy extraña, o sea, no deseo que se rían a lo que quiero decirles, sino que vean esto con el corazón. O sea, no es algo para reírse, sino que ustedes vean realmente que él está agradecido. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. There'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Yubu darana nundi yubu da abna gigip memero dara memero kom simni ni venena nundi yubu nisin mati sampai wahyu gigip tangkal venena wala yosimna igin kom kiaman.
Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían, pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Yung kiblam nuna buka na yung kumbok neri masyarakat yung mapon ni sinap ni sinimiyong sa ngingang ulam opti na ngingang ulam na yung neri igil na kikip lawa piyo pertanyaan lama para sa ngina ta ngingang ulam nung na kikip pesarok pesingding kayo. Los Quinials siempre han tenido un gran amor por la palabra. Habían preparado una especie de arca para colocar las Biblias allí. Ellos conocen la Biblia, pueden citarla, son muy buenos memorizándola. Una hermana ha memorizado libros enteros y cuando habla con alguien dice, por ejemplo, como dice en Efesios, y recita 3, 4 y hasta 5 versículos. Realmente aman la palabra de Dios y ahora verlos con ella. Bisa tuluan na ngingang lok. Imeyong si bebe yaka bep naklong ngingang ulam siyo. Imeyong si bebe bep nakdilibop. Kami na
Ano sungon ulam kumbok. Sumne may yung di mi yesu kada sut bisi kubuka. May yung di yun na membib siyang. Paano na di menak del siyang sumne ne. Sembib no.